Bendiciones, hermanos, bendiciones. Dios les bendiga mucho en esta mañana. Que la paz de Dios sea sobre sus vidas. Doy gracias al Señor por darme la vida, la salud, por darme esta oportunidad de estar compartiendo en esta mañana una porción de su palabra, esperando que Dios sea bendiciendo nuestras vidas, nuestros corazones y bendiga su familia. Bendiciones para todos. Estar compartiendo un tema en esta mañana, dice, debemos permanecer en Cristo y no para que no deslicemos. Debemos permanecer en Cristo para no sea que nos deslicemos. Dios nos ayude, hermano, para poder permanecer en el Señor. Hay muchos que ya se deslizaron de Cristo, ya no están en Cristo, ya no pertenecen a Cristo, ya, porque ya se deslizaron del Hijo. Entonces Dios tenga misericordia. Dice, debemos permanecer en Cristo para que no nos deslicemos. Debemos permanecer en Cristo para que no nos deslicemos del camino. Cristo Jesús sabemos que Él es el camino. Vamos a verlo a través de la palabra del Señor que nos dice en esta mañana la palabra del Señor. Vamos a ir a Hebreos, hermanos, Hebreos capítulo 2, del 1 al 4, que nos dice aquí el Señor. Este va a ser el tema en esta mañana. Debemos permanecer en Cristo, no sea que nos deslicemos. Padre, en esta mañana te doy gracias por darme la vida, la salud, por darme esta hermosa oportunidad de estar compartiendo tu palabra. Bendice a mis hermanos y amigos que van a oír esta palabra. Señor, bendice sus vidas, sus familias, y que tengan un hermoso día lleno de bendiciones de parte tuya, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendito y alabado sea el Señor. Para Dios sea la honra, sea la gloria y la alabanza. Vamos a estar compartiendo este tema, hermano. Entonces debemos permanecer en Cristo, no sea que nos deslicemos. Dios nos ayude, Dios nos conceda su gracia. Hay muchos ya que se deslizaron de Cristo, ya Dios tenga misericordia. Vamos a ir a la palabra del Señor que nos dice en esta mañana, hermano. Vamos a tratar de hacer breve este tema, como el otro, más o menos entre 18 a 15 minutos, más largo que eso, no quiero extenderme más, con la ayuda del Señor. Vamos a entrar de lleno entonces a la palabra del Señor, primera hacia Hebreos 4.1, de Hebreos 2, del 1 al 4. Ponga oído lo que el Señor nos dice aquí. Advertencia, dice, contra deslizarse. Advertencia contra deslizarse. Y yo le puse, no sea que nos deslicemos. Dice, por tanto, ponga oído, en el nombre de Jesús le damos la lectura de este tema. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio del ángel, dice, fue firme, de toda transgresión, dice, desobediencia, recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, diversos milagros y repartimiento en el Espíritu Santo según su voluntad. Padre, en esta mañana te doy gracias por esta palabra. Permita en esta mañana, Espíritu Santo, que tú puedas hacer prodigios y milagros. Señor, extiende tu mano, Padre, poderosa sobre todos mis hermanos y amigos que van a oír tu palabra esta mañana. Y si alguno estuviese enfermo, Señor, al oír tu palabra, Señor, reciba sanidad de cualquier enfermedad. En el nombre poderoso de Jesús, declaro tu palabra, Señor, que se va a mover poderosamente tu mano de poder sobre cada uno de mis hermanos y amigos que van a oír tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, aquí nos está haciendo una advertencia el Señor a través de su palabra, dice, advertencia contra la deslizarse, contra deslizarse. Uno está advirtiendo, hermano, que para que no nos deslicemos del camino. Hay muchos ya que se apartaron del camino. Están en el camino, pero están, como he dicho, están más ciegos que Bartimeo. Dice, por tanto, es necesario que escuchen más diligencia, dice, atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, cuanto transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si cuidamos una salvación tan grande? Escuche, la cual también fue anunciada primeramente por el Señor, su Hijo Jesucristo. Nos fue, dice, confirmada por los que la oyeron, testificando Dios, juntamente con ellos el Padre, con señales y prodigios, diversos milagros, partimiento en el Espíritu Santo según su voluntad. Alabanza sea al Cordero.
Vamos a ir rápidamente aquí a Gálatas, hermanos, Gálatas, ¿qué nos dice el Señor? Y ponga oído lo que el Señor nos dice aquí en Gálatas capítulo 5, del 16 al 25. Ponga oído. Gálatas 5 del 16 al 25. Dice, digo pues, dice, andad en el Espíritu, dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Escuchen la palabra de Dios. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu contra la carne. Espíritu contra la carne, dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis, dice, porque soy guiado por el Espíritu, no obstante, dice, bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, dice, acerca de las cuales os amonesto, que como ya os lo he dicho, antes que los que practican tales cosas, dicen, no heredarán el reino de Dios. Hasta el 25. Más el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, escuche, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, dice, andemos también por el Espíritu. Y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Alabanza sea al Cordero. Vamos a volver aquí a Hebreo, ¿qué nos dice el Señor? Escucha la palabra, hermano. La palabra es la que nos da vida. La palabra es la que nos... La fe dice que viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No palabra mía, sino la palabra de Dios. Escuche lo que nos dice la palabra de Dios aquí en Hebreos capítulo 2, del 1 al 3. Hebreos 2, del 1 al 3. Dice, por tanto, lo que acabamos de leer el tema, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos, dice, las cosas que oímos, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, cuánto más transgresión, dice, y desobediencia recibirá justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dios tenga misericordia de nosotros. Y empecemos a preocuparnos por esta salvación que Dios nos ha puesto en nuestras manos. La salvación está al alcance de nosotros, está en nosotros que la tomemos y perseveremos en el camino del Señor. Alabanza sea al Cordero. Vamos a ver a Hebreos 6, aquí nos dice el Señor, escuche, aquí en Hebreos 6 del 4 al 8. Pongo oído lo que nos dice aquí el Señor. Dice, porque porque es imposible que los que una vez fueron, dice, iluminados y guardaron del don celestial y fueron hechos, dice, participantes del Espíritu Santo. Asimismo, dice, gustaron desde la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Y recayeron, dice, sean otras veces, dice, renovados para arrepentimiento, crucificando, dice, nuevamente así mismo al Hijo de Dios y poniéndole a vituperio. Señor, tenga misericordia de nosotros, para que nos guardemos, hermano, y no podamos nuevamente caer en la falta y nuevamente crucificar al Hijo de Dios. Porque la tierra, dice, que bebe, dice, la lluvia, y la mucha vez cae, dice, sobre ella, y produce hierba y provechosa, y aquella por las cuales, dice, es labrada, recibe, dice, bendición de Dios, pero los que producen espinos y brojos, dice, es aprobada y está próxima a ser quemada, y su fin es el ser quemado. Estoy ocupado, se va a ver un poquito, espere. Dios nos ayude y Dios nos conceda su gracia. Pero la que produjo, dice, espinos y abrojos, dice, es aprobada, es propia de ser quemada y fin de que ser quemada. Bendito es el Señor. Estamos viendo aquí en Hebreos capítulo 6, del 8 al 4. Vamos a ir a Hebreos 10, que nos dice aquí el Señor. Tiene Hebreos 10, 31, 32. Ponga oído lo que nos dice aquí. Dice Hebreos 10, 31. Dice, horrenda cosa, dice, caer en manos de Dios vivo.
pero traed, dice, a la memoria, dice, los días pasados, dice, los cuales, dice, después de haber sido, dice, iluminado, sostuvisteis, dice, gran combate de padecimiento. Por una, dice, parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuiste, dice, hechos aspectos, dice, por otra llegaron, dice, a ser compañeros de la que acaban, dice, en una asistencia semejante. Porque los presos, dice, estaban, dice, padeciendo, dice, el despojo de vuestros sufrimientos, con gozo, sabiendo que tenéis, dice, vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Bendito sea el Señor. Estamos viendo aquí en Hebreos 10. Vamos a ir a Romanos, hermanos, que nos dice Romanos. Dios nos ayuda, hermanos, Dios nos concede. Ya van 10 minutos de este tema. Debemos permanecer en Cristo y no sea que nos deslicemos. Ese es el tema de esta mañana. Vamos a ver aquí qué nos dice el Señor en Romanos 12:4. Ponga oído. Dice, porque de la manera que en un cuerpo, dice, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, dice, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros, dice, los unos de los otros. Alabanza sea el Cordero. Vamos a ir a primera de Pedro 2:11. Alabanza sea el Cordero. Primera de Pedro 2, verso 11. 2:11. Dice, escuche. Dice, amado, dice, yo os ruego, como es extranjero, dice, y peregrino, que os tengáis de los deseos de la carne, carnales, que batalla contra el alma. Dios nos ayude, Dios nos conceda su gracia, manteniendo buena, dice, vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Bendito y alabado sea el Señor. Vamos a ir a Romanos. ¿Qué nos dice aquí el Señor? Romanos nuevamente 2:22. Romanos 2:22 dice, tú que dice que no es de adulterar, dice, adulteras, tú que abominas, dice, de los ídolos y cometes sacrilegio. Tú que te dejaste, dice, de la ley, con infracción de la ley, dice, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el que hombre de Dios es blasfemado, dice, entre vosotros, los gentiles, por causa de vosotros. Y una gran verdad. Por la causa de nuestro mal testimonio, muchas veces el nombre del Señor está por el suelo hoy en día. Dios tenga misericordia de nosotros. Estamos viendo el tema, debemos permanecer en Cristo, no sea que nos deslicemos. Vamos a ir, hermano, aquí estamos en Romanos 2:22. Vamos a ir a San Juan. San Juan, ¿qué nos dice el Señor aquí en San Juan? Ponga oído. Ya van 13 minutos. Escucha aquí en San Juan. San Juan 10, verso 25. Dice, Jesús les respondió, os he dicho, y no creéis. Las palabras que yo hago, dice, las obras que yo hago, dice, en el nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy, dice, vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las puede arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que yo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. El Padre, y el Espíritu y la palabra eran uno. Bendito y alabado sea el Señor. Vamos a ir a Gálatas nuevamente, hermanos, Gálatas 5:22. ¿Qué nos dice aquí el Señor? Gálatas 5. Gálatas
3:5. ¿Qué nos dice aquí el Señor? Gálatas 3:5 dice, aquel pues que es, escuche, aquel pues que os suministra, dice, el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por la obra de la ley o por el oír con fe? Dios nos aumenta la fe y la confianza. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses. Con esto vamos a estar terminando este tema, hermano. Debemos permanecer en Cristo, no sea que nos deslicemos. Ese es el tema que estamos compartiendo esta mañana. 1 Tesalonicenses 1:5 dice, escuche, lo que nos dice aquí el Señor. Pues vosotros vuestro evangelio, dice, no ha llegado a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, dice, como también sabéis cuáles fuiste, dice, entre vosotros por amor de vosotros. Bendito y alabado sea el Señor. Vamos a ir aquí que nos dice en 1 de Pedro 1:12. Primera de Pedro. ¿Estoy bien? Sí, Primera de Pedro 1, verso 12. Ponga oído lo que nos dice aquí, Señor. Dice, esto se les reveló, dice, que no para sí mismos, sino para vosotros. Administraban, dice, las cosas que ahora os son, dice, anunciadas, por lo que os han predicado, dice, el Evangelio, por el Espíritu Santo, enviando, dice, del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bendito y alabado sea el Señor. Vamos a estar terminando con Romanos, con este tema vamos a estar terminando, hermano, el tema de esta mañana. Romanos, capítulo 3, el 24 al 26. Pongo oído a lo que nos dice el Señor aquí. Con este vamos a estar terminando el tema este. Debemos permanecer en Cristo, no sea que nos deslicemos. Hay muchos que ya se deslizaron del camino. Ya no están como Bartimeo en el camino, sino que están fuera del camino. Dios nos ayude y Dios tenga misericordia de nosotros. Aquí en Romanos 3, 24 a 26 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios, dice, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar, dice, su justicia a causa de haber pasado por alto, dice, en su paciencia los pecados pasados. Con la mira, dice, de manifestar, dice, en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea, dice, justo, el que justifica y el que es de la fe en Jesús. ¿Dónde tiene que estar nuestra fe? En Cristo Jesús. Por eso le puse al tema, debemos permanecer en Cristo, no sea que nos deslicemos. Volvimos allí a donde nos dice el Señor, al tema que estamos compartiendo aquí en Hebreos. Capítulo 2 decía, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, de toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dios nos ayude y Dios nos conceda su gracia. Bendito y alabado sea el Señor. Vamos a orar al Señor por este tema en esta mañana. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Bendice a todos mis hermanos y amigos que van a oír tu palabra en esta mañana. Bendice su vida, bendice su familia y extiende tu mano de amor, de misericordia hacia cada uno de ellos. Si alguno estuviese enfermo, Señor, glorifícate como solamente tú sabes hacerlo, Señor, y sanarle de toda enfermedad en el nombre poderoso de Jesús. Y estimado amigo, si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, ábrale la puerta de su corazón al Señor esta mañana y acepte a Cristo en su corazón. Repita esta oración conmigo de fe. Señor Jesús, en esta mañana he oído tu palabra. Te abro la puerta de mi corazón, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Acéptame como tu Hijo, inscribe mi nombre en el libro de la vida
y dame tú la fuerza, la gracia, la sabiduría y la inteligencia para poder perseverar en tus caminos hasta cuando vengas por mi vida, por nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Dios de paz les bendiga, hermano, y que tengan un hermoso día. Gloria a Dios y gloria a Dios para siempre. Que la paz de Dios sea sobre sus vidas.